Estaba bueno. Patina, buenas tardes. Por lo menos buenos días. Vamos a ver. Voy a avisar una cosa ya para que lo sepáis. Hasta ahora todos los niños que han venido, que han sido más chicos, se han portado estupendamente. Así que yo creo que vamos a seguir así. Bueno, sabéis en qué sala habéis entrado, ¿no? ¿Qué pintor vamos a ver? Muy bien. Ustedes habéis dado en clase cuál habéis pintado. Entonces sabéis todo lo de Murillo seguramente. ¿Dónde nació Murillo? En Sevilla. Una pregunta de nota. ¿Alguien sabe el nombre entero de Murillo? Sí. ¡Ay, me falta uno! Bartolomé, vale. Ya lo tenemos entero. Bartolomé Esteban Murillo. De hecho, en sus primeros años como pintor, no firmaba como Murillo, firmaba como Esteban, que era el apellido de su padre. Entonces, en los cuadros posteriores, ya en los más importantes, sí estaban firmados como Murillo, que es como lo conocemos todo el mundo. Bueno, Murillo fue un pintor del nació a principios del siglo XVII, en 1617, a principios finales del 16, si no recuerdo mal, 17, pero él tuvo el 1 de enero, se bautizó, y como en aquella época bautizaban con 2 o 3 días, 4 después del nacimiento, pues se calcula, no sé la fecha exacta, pero se calcula que sobre esa época. Vamos a ver. Se caracterizó fundamentalmente, y eso lo habréis dado en clase, porque él pintaba sobre todo escenas religiosas, santos, vírgenes, pero también hacía pinturas que eran de la vida cotidiana de la Sevilla de la época en la que él vivía. Además, en aquel entonces, Sevilla era una ciudad muy importante. Sevilla, a pesar de que cuando nace Murillo ya se ha visto mermado un poco porque hubo una epidemia, una enfermedad que se llamaba la peste y mató muchísima gente, pero era una ciudad importantísima. El comercio para las Américas, que decían el comercio con comercio de las Indias, salía prácticamente todo desde aquí de Sevilla. Era una de las ciudades más importantes de Europa, no de España, de Europa. Entonces, durante la vida de Murillo también hubo una serie de catástrofes, digamos así, hubo otra epidemia de peste. Murillo tenía 9 hijos y perdió 5 en esa epidemia, y la población de Sevilla quedó mucho más mermada. De 130.000 personas que había antes de la enfermedad, pasaron pues 60.000 menos, a hacer ustedes la cuenta. El caso es que, ya digo, Murillo, como decía antes, su pintura fundamentalmente era religiosa y también de zona de la... Y vamos a ver, en los 3 cuadros que vamos a ver 3 casos diferentes. El primer cuadro que vamos a ver se llama Rebeca y Eliezer. Rebeca y Eliezer cuenta una historia, es el momento, la voy a contar aquí para que no se me cansen nuestras actrices en la pose. Voy a contar que en la época mucho más antigua estaríamos hablando de un patriarca, de una persona muy importante de los judíos, que era Abraham. Abraham tenía un hijo que era Isaac, y ese quería casar a su hijo Isaac. Ellos se habían mudado de donde vivían originalmente, de donde nacieron, que era la ciudad de Ur, un nombre raro para una ciudad. Yo soy de Ur, suena raro, pero era así. Y se fueron a Canaán. Entonces Abraham dijo: yo quiero una mujer para mi hijo que sea de Ur, de nuestra tierra. Y manda a un siervo suyo que se llama Eliezer, que vaya a Ur a buscar a la que podría ser la futura mujer de Isaac. Eliezer va y decide que él va a recibir una señal divina de Dios. Y esa señal que él se plantea es: yo me voy a acercar a un pozo donde van la gente a coger agua, porque antes no había grifo en las casas, antes se cogían de los pozos. Dice: y las mujeres que van allí, la que me ofrezca agua a mí y a mis camellos, que llevaba 11 camellos la criatura, pues quien me ofrezca agua a mí y a mis camellos será a quien yo le proponga que se case con Isaac. Él llega al y vamos a ver la escena en el momento en que Rebeca le ofrece a Eliezer y a sus camellos agua para beber. Damos la vuelta. Este es el cuadro que pinta Murillo. Bueno, esto es una fotocopia. Este no es el cuadro que pinta, pero vamos. ¿Se parece? Lo que veis ahí. Cuidado, no te agarres ya. Se ve, ¿no? Se parece, ¿no? Vamos a ver. Pues hijo mío, ponte de pie. ¿Qué parece que está rezando ahí? Venga, vamos a ver. Entonces, este cuadro es el momento, vamos a ver. Eliezer es el único hombre que hay en el cuadro.
sois capaces de diferenciar cuál es Eliezer, ¿no? Va vestido de color marrón, efectivamente. Eliezer, que lleva un rato bebiendo agua y se va a mear esta noche en la cama, pues ese mismo es el momento en que le ofrecen agua. Y él, cuando él ya decidió, dice, Rebeca, que es aquí esta bella dama, es la que decide, cuando decide proponerle a su familia, dice, vamos a tu casa, quiero conocer a tu familia, por si te vienes conmigo para casarte con Isaac, el hijo de mi patriarca, de mi señor. Y entonces ese es el momento. Aquí vemos también los camellos que traía Eliezer, y entonces las ropas con las que están vestidas las señoras y demás, las mujeres alrededor del pozo, son ropas en realidad de la época de la Sevilla del siglo XVII. Así no vestían, se supone, en la época de Abraham, pero Murillo siempre hacía eso, ponerle, digamos, la indumentaria de aquella época. Así que lo único que me queda decir de este cuadro, que un fuerte aplauso para las actrices que llevan un rato ahí con la cosa. Ya, pues, pasamos al siguiente cuadro. Pero hay que volver a matizar, mucho más guapas nuestras actrices que las que salen en el cuadro, ni comparación. Este cuadro, le dicen los que saben que es uno de los más enigmáticos de Murillo. Porque, bueno, ¿sabéis lo que significa enigmático? Bueno, que no se sabe muy bien, que no tiene certeza, que no se sabe Murillo, porque en realidad son dos mujeres anónimas, dos mujeres sevillanas, que están asomadas a una ventana y que no se sabe muy bien qué es lo que pueden estar mirando. Ya en la época de Murillo, ya Murillo empieza a su pintura empieza a influenciarse de otras italianas y demás, y ya empieza a usar los oscuros para el fondo, y sobresalen por la luz que incide de la calle. Imaginaros que la calle está afuera, la claridad viene como natural de la calle, y resaltas fundamentalmente el plano, la cara y el cuerpo de la muchacha que viste de blanco para que resalte más, y es la figura principal. Tú al cuadro, cuando lo ves, Murillo quiere que se preste atención fundamentalmente en este personaje, y ya después empiezas a ver lo demás. Ya lo que es el contenido del cuadro, que no tiene por qué tener un significado, pero ya cada uno se imagina que pueden estar mirando las mujeres por la ventana, que podrían estar mirando. ¿Se os ocurre algo que estoy mirando? Pajarito va ganando en la mañana. Ya hay cuatro niños que han dicho pajarito, pero pueden estar mirando otras cosas. Por ejemplo, ahora están viendo un montón de niños y están diciendo qué guapos son los niños que están viendo aquí. La feria, bueno, pues sí, pues tienen que aguantar ruido por la noche. O sea que aquí el cuadro, cada uno se imagina lo que pueden estar mirando esas dos mujeres sevillanas a través de esa ventana. No hay más que decir de este cuadro y pasamos a... ¡Ay! ¿Qué me cargó el cuadro? Bueno, pues esto que me he cargado os voy a explicar por qué está aquí. Vamos a ver. ¿Se parece también? Sí. Y por qué no decirlo, mucho más guapas también las que están aquí que las del cuadro de Murillo. ¿Sabe alguien? Bueno, si usted habéis ido a Murillo, me tenéis que clavar cómo se llama este cuadro. Santa Justa y Santa Rufina. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Santa Justa y Rufina eran dos santas, en realidad, de primera eran dos hermanas que vivían en la época de los romanos. Muchísimo, el año 270, creo que una nació en 267 y la otra en 270, que era la época de los romanos. Eran cristianas, y eran cristianas que cuando en aquella época ser cristiano era algo que tenías que llevar oculto, porque el Imperio Romano no permitía que la gente fuera de esa religión. Entonces, de hecho, las dos murieron como mártires por ser cristianas. Una se la comieron los leones y la otra le hicieron barbaridades, las torturaron. Y por eso a las mártires siempre se les representa con las palmas que veis ahí. Y entonces eso. Otra cosa que se ve en el cuadro, es las vasijas estas, que también las tenemos aquí abajo, que significa que eran de una familia de alfareros. Hacían pues, este tipo de vasijas de barro, platos, búcaros, botijos, porque como decía antes también en aquella época el agua, no había agua corriente y traían agua con vasijas y ¿Qué es la catedral? Bueno, exactamente es algo más concreto. Eso es, la Giralda. Aquí ya han dicho 3 veces que es la Torre Eiffel, Es la Giralda. ¿Sabéis por qué está la Giralda ahí en medio? Porque es un monumento de Sevilla. Eso también lo han contestado y es cierto, pero en realidad la tradición sevillana cuenta que cuando hubo un terremoto en Sevilla en 1504, todos sabéis lo que es un terremoto, ¿no? Sí. Y lo que causa un terremoto. Sí. Se mueve la tierra, empiezan a caer casas como si fueran de palillo de dientes.
Bueno, pues se dice que cuando ya, como ellas eran santas en aquella época, en 1504, ya se le consideraba santa, Santa Rufina y a Justa, pues ellas habían pedido a Dios que la catedral y la Giralda no se destruyeran. Y como no se destruyó, consideraron que había sido gracias a la mediación de las dos santas. Por lo tanto, siempre la representan con la Giralda como de haber salvado a la Giralda de aquel terrible terremoto. Entonces, bueno, no solo Murillo la representa así, sino otros muchos pintores sevillanos también y de otros han pintado a Santa Justa Rufina con la Giralda en medio por haberla salvado. En fin, ya solo me queda deciros también de este cuadro que otro aplauso para las actrices que quedan un rato con la Giralda. Y ahora, como ustedes os habéis portado muy bien también, somos nosotros los que os dedicamos un aplauso a ustedes. Por el arte, por la pintura, por la cultura, por la música, porque el arte nos hace a todos mucho mejores personas. Así que interesaros en la medida de lo posible por el arte. Bien, pues nada, hasta otra grabación. Una llamada. Qué oportuno, corta.